Una realidad que se vive en las comunidades y que no escapa, obviamente, a un plantel educativo, ya que estos estudiantes forman parte del sistema. Ahí escuchábamos a uno que se retiró de los estudios en sexto grado, pero algunos sí continúan, no es la mayoría, pero continúan asistiendo a las clases. Conmigo se encuentran dos estudiantes egresados, egresada el año pasado del Instituto Nacional y quien en el 2008 fuera expulsado del plantel. Correcto. Mileika Rodríguez, Cristian Díaz está con nosotros para plantear su punto de vista sobre lo que está pasando actualmente en el plantel. Usted tiene un punto muy interesante. Hago constar, ya ambos han salido del sistema educativo, pero conocen la situación que se está viviendo actualmente, que es prácticamente repetitiva con el paso de los años. ¿Cuál es el punto de vista, Mileika, de lo que ustedes ven que está pasando? Y ahora hacemos una separación entre dos situaciones que se dan aquí. Bueno, como la experiencia que vivimos el año pasado, el estudiante busca una forma de expresarse. La situación que se da en el Instituto Nacional es una situación delicada, porque se han dado críticas acerca de las pandillas, las supuestas pandillas que se dan dentro del plantel. Sin embargo, hay un problema de desorganización. Un problema de desorganización que ha iniciado a raíz de la persecución que desde años anteriores, el ejemplo del compañero Cristian Díaz, hacia los dirigentes estudiantiles. Coloco como ejemplo, en mi caso, una represión hacia mi familia, hacia los miembros de mi hogar, una represión en donde se decía que no me iban a dejar graduarme, y todo eso crea un temor en el estudiante. ¿Por qué esa situación que trascendiera la casa, a la familia? El año pasado nosotros tuvimos una protesta por la Ley 48, en la cual también nos llamaron vandalistas, nos llamaron maleantes. Días después, a mi madre se le notifica de que ella había sido removida de su puesto. Mi madre está actualmente con un título, una maestría y una licenciatura en educación primaria. ¿Dónde trabajaba? Trabajaba en la escuela de la siesta de Tocumen. Docente también. Actualmente ella tiene su título de docente, pero la habían colocado como inspectora docente dentro de ese plantel. ¿Quién la presionaba esa denuncia? Bueno, actualmente nosotros lo que empezamos a notar en esa situación fue que a mi mamá se le empezó a enviar una notificación en donde se le destituía de su cargo, o sea, se le removía de su cargo y se decían que eran por motivos personales. Mi mamá nunca quiso presentar la denuncia porque ella se mantenía tefa, pero había una situación delicada. Mi madre es la responsable de 2 personas discapacitadas con retardo mental, 2 personas discapacitadas que la ley le permite a esas 2 personas tener un responsable que pueda llevar un sustento al hogar. Sin embargo, la ministra de Educación, cuando conversa con mi persona y entra al cuarto donde supuestamente le iba a explicar la situación de mi madre, lo que me dice era que yo era una maleante, que era una vandalista, que sabía lo que estaba sucediendo, y lo que nos dice es: tocaste la puerta y encontraste este monstruo. ¿Eso quién se lo dijo? La ministra de Educación. Creo que este es un claro ejemplo de la represión que estamos pasando los estudiantes, o pasamos los estudiantes del Instituto Nacional, y siempre he dicho que toda acción lleva una reacción. Pero ahí, en base a eso, y Cristian, me gustaría escucharte, hay 2 cosas distintas y en las que hay que hacer una separación. Una es la protesta, que por muchos años el Instituto Nacional ha representado precisamente un bastión de lucha de generaciones, y otra cosa son actos vandálicos. Yo creo que ustedes han podido presenciar eso y no creo que estén de acuerdo tampoco con esa situación. Mira, y nosotros vamos a ser responsables en algo. La culpa no es de los estudiantes. Después de la salida del último rector, Carlos Arrieta de la Hoz, en el Instituto Nacional no había un rector permanente. Son personas puestas a dedo. Nadie quería como asumir esa responsabilidad. No, el ministerio no deja que la persona asuma. El último rector fue Juan Antonio Dáñez y lo sacaron por razones políticas. A través del tiempo yo te traje aquí evidencia de los diferentes periódicos estudiantiles que se presentan, las organizaciones estudiantiles, y los editoriales siempre presentan persecución. Se prohíbe la libertad de organización, la libertad de reunión. O sea, no hay derechos ni garantías constitucionales en el Instituto Nacional. Mira, nosotros repartíamos en su momento estos documentos que conocen la mística, la historia de la escuela. ¿Cómo la ministra de Educación puede criticar que los compañeros hagan los actos que hagan, protesten de esa forma, si ellos no tienen identidad? O sea, se les prohíbe conocer su historia, la esencia. Ahora les pregunto yo, vimos la nota y el tema que preocupa sobre todo a los medios de comunicación, a padres de familia que incluso han analizado la posibilidad de sacar a sus hijos del plantel, es la incursión de pandillas dentro de las aulas. Y eso no es un tema nuevo y la ministra de Educación es consciente de esto. Yo me terminé graduando en el Ramón Cantera y la situación no es distinta.
El problema es que si existe un gabinete psicopedagógico y el Ministerio de Educación tiene cómo poder atacar estos problemas, no lo hace. Y prefieren que los estudiantes no tengan ideales, no tengan sentido nacionalista, no tengan mística en el caso del instituto, y dejan a expensa del AMPA y de las pandillas a los estudiantes. El Ministerio históricamente ha preferido que los estudiantes no tengan conciencia, no piensen, no tengan mística institutora. Este libro es prohibido. En este libro está la historia del plantel. Estos aguiluchos, que ¿Por qué está prohibido ese libro? Pregúntale a la señora Lucy Molinar. Okay. Los aguiluchos eran repartidos clandestinamente y compañeros que eran encontrados repartiendo esto eran expulsados. O sea, es una situación distinta. Entonces, ¿cómo la sociedad y cómo el ministerio pretende decir son vandálicos, son pandilleros, si son ellos los que han provocado esta situación cuando se cercenan los derechos y garantías a reunión, a organización y a protesta? Vamos a, con ese tema, Mileika, tú manifestabas que quizá con la incursión de algunos ritmos musicales y situaciones han llevado a que haya incursión de muchachos inmiscuidos en las pandillas, en el plantel. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad en días pasados de conversar con algunos compañeros del Instituto Nacional. Ellos me planteaban su preocupación frente a la situación que se estaba dando. Uno de ellos me permitió de que conversara acerca de su grupo. Los grafitis que se presentan, sé que muchos televidentes han visto el llamado LPQ. El LPQ inició como un grupo de pasapasa en el Instituto Nacional, donde nosotros sabíamos que eran jóvenes que se dedicaban a bailar y muchos tenían, incluso pertenecían a los diversos grupos políticos que se desarrollaban dentro del Instituto Nacional. Era un grupo de baile que incluso tenía un nombre que le llamaban los pan con queso, era un grupo de baile. Con el tiempo la situación se fue cambiando porque los grupos estudiantiles en donde los estudiantes se refugiaban y en donde esa sección era parte de del sistema cultural, parte del sistema en donde el estudiante se desarrollaba, empezaron a desorganizarse a medida que el tiempo fue pasando por la represión, por el miedo a expresarse, por el miedo, el temor a que se realizaran ataques contra ellos. Y entonces esa es la situación que se está dando a nivel nacional. Incluso hay grupos que se han mencionado en los grafitis que no son realmente pandillas. Existen muchos de los grafitis que los estudiantes arman sus grupos, tal vez grupos desorganizados por el relajo, por el desorden, por tener por lo menos Pero es una agrupación donde adaptarse. Quizá no delincuencial. Ahí veíamos imágenes hace un momento de cosas decomisadas, de artículos decomisados. Veíamos armas yo te voy a decir algo. En esa escuela hay casi 2.000 estudiantes y todos pasan por una requisa ilegal. Porque ninguna persona puede meter tu mano dentro de tu mochila. Ahí, el instituto hoy es un centro de reclusión de menores por la cantidad de policía y la requisa ilegal que se está haciendo. Esas máscaras fueron presentadas días anteriores por el ministerio que las habían decomisado. Pero y el tema de la seguridad. Claro. Y con esto, mira, yo quiero, y tengo que ser muy respetuoso de los estudiantes. Lo soy. Fui estudiante dirigente, lo comprendo, pero estas cosas fueron decomisadas a estudiantes dentro del plantel. Esto es delicado. Antes de la protesta. Y durante la protesta vimos las mismas máscaras. O sea, si vemos la secuencia, antes de la protesta, encuentran esto y después de la protesta, los estudiantes las mismas máscaras las utilizan. O sea, eso no es lógico. Estamos de acuerdo. Nosotros entendemos, mira, desde que yo fui dirigente estudiantil en el 2008, que habían estudiantes pagados por el Ministerio de Educación para realizar estos actos. O sea, tú ves ahí la minoría. O sea, que esto, para entender, estudiantes como estos que estamos viendo ahí, con las caras tapadas, prácticamente vandalizando la entrada, ¿son avalados por el Ministerio de Educación? En su momento se hizo. En el gobierno de Martín Torrijos era ministro de Educación el señor Salvador Rodríguez. Y a nosotros no nos consta de que esto no esté volviendo a suceder. Ok, en esta situación, mira, ahí tiraron piedras. No, mira, pero es que es difícil. Entendemos que esto sí es una situación que no está correcta. Claro, no debería de suceder, pero el responsable es la ministra de Educación y todos los ministros que han pasado por este despacho, porque no permiten el derecho a organización. Si tú tienes una juventud consciente, organizada, orientada, esto no sucede. Pero si tú mantienes a los estudiantes bajo un nivel de presión, de persecución, ¿no?, de amenaza, evidentemente este tipo de situaciones se van a seguir dando. Ahí no permiten que se organicen cultural, académica, de ningún tipo. O sea, una escuela histórica que tenía Orfeón, que tenía coral poética, club de matemáticas, club de ajedrez, los profesores no tienen derecho a expresar su problemática. O sea, hay profesores valiosos como Say Álvarez, con el respeto de profesora Sobeida Salcedo, que se han ido del plantel. Hay profesoras como
Marta Mendoza. ¿Y han salido del sistema o están en No, otro se centro? han trasladado. Ahí siguen profesores muy valiosos que me formaron a mí como estudiante. O sea, lo que represento hoy estudiando tercer año de Derecho es la formación que me dio la profesora Eusebia Granadillo, muy estricta, muy correcta. O sea, hay buenos profesores, hay buenos estudiantes, tiene que haber una voluntad por parte del ministerio de permitir que realmente se organicen los estudiantes y que se les dé orientación y que tengan mística e identidad como aguiluchos. Mileika, ¿de qué se trata este Pues proyecto? nosotros queríamos traer algo que para nosotros ya es un documento clandestino, el reglamento del Instituto Nacional de Panamá. El año pasado nosotros le obsequiamos al Ministerio de Educación 2 reglamentos, incluso a la rectora del plantel y a los diferentes estudiantes dirigentes un reglamento interno. Aquí permite dentro del reglamento interno la organización estudiantil, que el estudiante se organice culturalmente, deportivamente y que pueda participar dentro del plantel en las diferentes organizaciones que existan. También establece que el Instituto Nacional se convierte en un colegio democrático, en donde las decisiones se toman con el sector estudiantil, docente, administrativo y el Ministerio de Educación. Y de igual manera un punto importante, que las comisiones disciplinarias del plantel se deben realizar con el aval de padres de familia y un cuerpo docente escogido a votación popular y de igual manera estudiantil, en donde los derechos del estudiante se basen en el reglamento interno que no se ha reproducido y que estamos exigiéndole al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto y que cada estudiante antes de entrar al colegio tenga este reglamento interno. Un reglamento Lo dice también precisamente lo dice conocido por las la autoridades. Ley Orgánica de Educación y lo dice el decreto 135 de 1972. Nosotros sí queremos enviar un mensaje a los compañeros. Muy breve. Sí, Brevísimo. muy importante eso. Que mantengan la calma, que esta situación debe mejorar y sobre todo que las águilas podrán ser abatidas, pero jamás vencidas, y que hay que mantenerse y no permitir que las fuerzas oscuras que quieren cerrar con llave de oscuridad nuestra alma mater ganen, sino mantener la calma, seguir estudiando y sacar adelante nuestro querido Instituto Nacional. Importante ese mensaje. Fuerzas oscuras a veces también que mal aconsejan a sus compañeros y a sus estudiantes. Todos estamos de acuerdo que lo que representa el Instituto Nacional en el acontecer político nacional desde hace muchos años, prácticamente desde nuestro inicio como nación, es muy valioso y muy importante. Vamos a estar dando seguimiento a esta situación. Ojalá se pueda identificar a las células que están haciendo daño y se haga algo al respecto. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. En una próxima ocasión estaremos hablando. Luis Fernando del Río está preparado ya con más.